Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en el Salmo 37, vamos a leer del 1 al 40. Vamos a leer todos juntos. Me dicen cuando ya lo tengan. Salmo 37, del 1 al 40. Bueno, vamos a empezar a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas, todos juntos. No te impacientes A causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres por motivo de que prospere su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal. Observará su lugar y no estará allí. Y se recrearán con abundancia de paz. Máquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan la espada, y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extienda como lo del verde. Pero el paso, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida.
pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperamos. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor, para alabar tu nombre, Señor, y escuchar de tu palabra. Te pedimos por los hermanos que han de llegar, Señor, que tú nos traigas por bien, Señor, y bendice a cada familia aquí representada. Te pedimos por el pastor, que seas tú hablando a través de él, Señor, y poniendo tu palabra en nuestros corazones y nos ayude día a día. Te lo pedimos y quédate con nosotros el resto del día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días, qué gusto vernos. Y además, bueno, estuvimos un poquito cargados viernes, sábado y bueno, domingo venimos a celebrar al Señor. Aunque también estamos celebrando cada día que pasamos con Él, puesto que a eso tenemos que dedicarnos el resto de nuestras vidas a glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, dar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Por eso es importante, ¿saben qué? Nuestras actitudes. Puedes tener toda una vida de decirte cristiano, pero si sigues con las mismas actitudes, hermanos, de verdad estamos mal. Tenemos que cambiar esto. Estamos viviendo tiempos peligrosos y tenemos que venir con las cargas. ¿Dónde las dejas? Echando vuestra ansiedad, toda tu carga sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Y es lo que tenemos que hacer. No tienes que andar cargando nada, tienes que soltar. Y hoy estamos aquí para alabar al Señor con libertad. Dice que al que dijo libertad será verdaderamente libre. Pues vamos a cantarle al Señor con esa libertad que nos ha dado. Te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Te alabaré, te alabaré.
En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Sabe? El Señor nos invita a cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, aún nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Yo recuerdo que hace muchos años fui a una conferencia y esa vez lo que dijo este hombre me cayó tan gordo, pero me cayó gordo, ¿sabes por qué? Porque yo lo estaba dejando en mi corazón. Y él dijo, si alguien te ofende es porque tú lo has permitido. Tómala, me desarmó. Y que 16 años estando aguantando actitudes que no son correctas. Yo lo permití, guardé esto en mi corazón. ¿Sabes qué? Desde ese día le dije al Señor, ¿sabes qué? Te cambio esto por esto. Ya no lo quiero. Porque a veces estás dándole vuelta a lo mismo. Y sabes una cosa, tú tienes que cambiar tu corazón. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso es importante, cambiaré mis tristezas, Señor, y decirle, te las cambio por el gozo de Dios. Amén. Señor, sí, Señor, amén.
dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Amén. ¿Recuerda cuando David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación? ¿Sabes? Cuando nosotros nos arrepentimos, entregamos a Dios nuestra vergüenza que produce el pecado y que ahora, en verdad, Él nos entrega ese gozo. Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor, es algo muy hermoso que David pedía. Pero ponte a pensar, seamos honestos, a ver, ¿cuántos de ustedes salieron domingo pasado de acá, pero de domingo hasta hoy estuvieron pensando en la venida de Cristo? ¿Tuvieron tiempo? Mira, pero es el único que quiere irse el hermano Joel. Los demás nos queremos quedar, no, hermanos. Tenemos que pensar en eso. Tienes que imaginarte ya que es estar ahí. Tienes que pensar en ese momento qué le dirías al Señor si estuvieras frente a su presencia. Tienes que ya ir programado. Si tú estás pensando en esto, estás pensando en su reino. Si tú estás pensando en la tierra, no estás pensando en su reino. Hermanos, solo imaginarte vale la pena. Amén. Solo
Señor, solamente nos imaginamos ese momento tan especial que estaremos delante de tu presencia, reconociendo que valió la pena la lucha, valió la pena, Señor, que hayas muerto por nosotros. Que Padre, queremos adorarte, entregarte nuestras coronas, nuestras vidas, para que tú seas glorificado en el tiempo que estemos aquí. Padre, es verdad, dijo Pedro, que esta breve tribulación no es comparada con el peso de gloria que tenemos en tu presencia. Lo creemos y Padre, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Bendice pues tu palabra, usa al pastor David, Padre, que hables a través de él a nuestros corazones y sigamos aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, den un aplauso al Rey de Reyes. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar acá con ustedes nuevamente y pues es un honor compartir hoy también la palabra de Dios. Cuando vamos viendo las noticias, cuando vamos viendo tal vez personas que tienen, como decimos, estrategias engañosas, como se les llama, mañas, etcétera, para salirse con la suya, haciendo el mal, con pensamientos que tienen como mentalidad el fin justifica los medios. Cuando se disfraza de piedad actos egoístas o actos malos. Y vemos que aparentemente les va bien a muchas de estas personas, que aparentemente salen a veces impunes de sus actos. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar por qué. ¿Por qué cuando nos esforzamos, cuando hacemos las cosas para el Señor, pareciera que todo se complicara? Y al que hace trampa, al que llegó por influencia, al que no vive con una mentalidad para el Señor ni con un temor para Dios, muchas veces pareciera que le va mejor. Pero el salmista David se hizo esta pregunta también, y él confirmó que no es así, que la maldad no va a prosperar, que la maldad no va a quedarse para siempre triunfando, porque ya ha sido vencida por Cristo Jesús. Y hoy en día solo vemos esos remanentes de la maldad que están por ser acabados cuando Cristo venga, cuando Cristo establezca su reino con poder. Pero ese reino lo ha empezado ya en nuestros corazones. Por lo tanto, necesitamos vivir en la justicia de Cristo. Así que vamos a orar para entrar al Salmo 37. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque siendo Dios, nos has llamado a nosotros, nos has visto, nos has mirado, nos has amado y escogido. Gracias porque nada escapa de tus manos. Tú tienes todo bajo tu control. Señor, en medio de las dudas, en medio de las aflicciones, de la incertidumbre, tú sigues actuando. Y Padre, estas preguntas son comunes en nosotros como humanos. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender la vida desde tu perspectiva, a poder mirar como tú miras, a poder vivir como tú quieres que vivamos, imitando tu ejemplo, Señor, y haciendo todo para tu gloria y tu honra. Queremos pedirte que seas tú usando tu palabra, que seas tú hablándonos a través de lo que has escrito en este texto, y que nos permitas hacer una evaluación de cada uno de nosotros sobre cómo estamos viviendo, y ayúdanos a darte la máxima gloria y el honor que solo tú mereces. Gracias, Padre, por todo esto. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar con el Salmo 37, entonces, que le dimos lectura al inicio del servicio. Este salmo lo escribe David y es un salmo
que es muy peculiar. Los salmos en sí tienen una estructura más que nada empleada para la adoración, o lo que se denomina la liturgia, es decir, cantos específicos para ciertas celebraciones o para ciertos eventos, ciertas circunstancias. Generalmente la mayoría de estos salmos son una expresión de alabanza a Dios. Bueno, y en sí todos los salmos lo son, porque implica declarar el carácter de Dios. Esa es la alabanza, la declaración del carácter de Dios, ¿sí? Pero en esta parte, este salmo es muy peculiar, ya que va a emplear una estructura un tanto diferente. Es un salmo didáctico, es decir, con el fin de dar una enseñanza, que se empleo o que empleando diferentes recursos literarios para que quede en la memoria. Y este salmo se dirige más como una forma de enseñanza para alabar a Dios, a través de una reflexión en la vida, empleando también algunos aspectos similares al libro de Proverbios, ¿sí? Donde da consejos, donde da instrucciones, pero todo alrededor de la alabanza a Dios. Entonces, lo que este salmo nos enseña como su idea principal o su idea central es que Dios preserva a sus justos mientras que los malvados se desvanecen. ¿Sí? En la siguiente diapositiva pueden ver la idea central. Ahí podremos ver cómo David está expresando esto. Cómo David está expresando que no nos cansemos, porque los justos son justos primero porque han sido rescatados por Dios, y en esa salvación se puede perseverar, y en esa salvación Dios guarda a los suyos, Dios guarda a su pueblo, Dios va guiando a sus hijos, y los malvados siguen existiendo. Ahora, a través de toda la escritura del Nuevo Testamento podemos observar que lo que ante los malvados es tardanza y hasta cierto punto burla en cuanto al regreso de Cristo, Dios lo está usando como paciencia, porque Dios es paciente y Él anhela la salvación de todos. Sin embargo, no todos serán salvos si no aceptan a Cristo Jesús, si no reconocen el Evangelio, que es que estando perdidos, separados de Dios, Cristo murió por nosotros. No había forma alguna de ser rescatados, no había un acto, una buena obra que pudiéramos hacer. Pero Cristo, Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, sin merecerlo nosotros y sin merecer en la cruz. Se entregó a sí mismo, pagando el precio para ser declarados justos delante de Dios. Así que evaluemos a través de este salmo nuestras vidas. Si nuestras vidas no han cambiado desde que estamos en el Evangelio, si no ha cambiado nuestra forma de pensar, si no ha cambiado ni se ha renovado nuestros pensamientos, si no ha cambiado nuestra forma de vida, si no ha cambiado, y no de una forma superficial, no de una manera fingida, sino de una forma natural, donde en comunión con Dios, día con día, el Señor nos va moldeando, nos va presentando los pensamientos a través de su palabra, confrontando todo aquello que no es de Él, confrontándolo con su verdad. Y esto nos lleva a acciones en amor a Dios, en fe y en obediencia a Él. Si nuestra vida no está cambiando, entonces nos hemos estancado, o tal vez no hemos comprendido el Evangelio, o tal vez no lo hemos creído. Hay que hacer una evaluación, pero si nuestra vida sigue igual, a partir de que llegamos a la iglesia, una iglesia no nos da la salvación. La iglesia somos los creyentes que hemos sido rescatados, pero no por asistir ya tenemos la salvación. Venimos para congregarnos, para estar juntos adorando a Dios, aprendiendo de Él, cantándole, edificándonos unos a otros, pero no es por obras la salvación. Y es lo que entendía David, a pesar de que estaba en el Antiguo Testamento y que todavía había mucho que él no conoció. Muchos de los profetas y el resto del Nuevo Testamento, pues él no lo vio, él no lo conoció, pero él tenía la certeza clara de que Dios es el que salva. Así como él, todos los demás justos o santos del Antiguo Testamento, y cuando hablamos de santos nos referimos a aquellos que confiaban en Dios, que creían en que la salvación proviene del Señor. La salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obediencia a la ley. La ley nos indica cómo es Dios, nos guía a adorarle, nos guía a conocerle, nos muestra también nuestro pecado, nos muestra nuestra condición caída,
nuestra condición perdida sin Dios, pero también nos muestra este amor de Él y que se va perfeccionando y haciendo más claro el mensaje, llegando hasta Jesús. David lo entendía, así como muchos otros. No fue perfecto, pero él entendía que la salvación es por la fe en Dios. Entonces, con esto en mente, está animando a los lectores a perseverar, a mantenerse firmes en la verdad, viviendo como justos, no imitando lo que hacen los injustos, no imitando lo que hacen los malvados. Un impío es aquel que vive sin considerar a Dios, alguien que vive menospreciando al Señor. Y ellos, su destino será desvanecerse, aunque aparentemente pareciera que les va bien, no permanecerán para siempre. Y así entramos a la primera sección, que nos invita a vivir en la justicia que hemos recibido de Dios. Vivamos en la justicia, vive en la justicia que recibiste de Dios. Si hemos creído el Evangelio, entonces podemos vivir en la justicia. Si no hemos creído en el Evangelio, no podemos vivir en la justicia. Si no hemos confiado en Cristo Jesús para salvación y nuestra vida sigue igual, no podremos hacer esto. No podremos llevar a cabo estas situaciones, porque el Señor a través del salmista David está hablando a su pueblo. Si no somos pueblo de Dios, no importa cuántos esfuerzos hagamos, los cambios serán mínimos, serán superficiales. Solo en Cristo hay verdadera transformación. Ahora, los salmos tienen diferentes recursos literarios. Estos recursos literarios forman parte de lo que se denomina la poesía hebrea, la cual consiste en presentar una idea central mediante la repetición, lo que se denomina paralelismo, y algunas veces hay unas estructuras donde el pensamiento central de lo que quiere decir el autor está rodeándose de repetición, y la idea central queda en medio, es decir, eso se denomina quiasmo. Y aquí vemos esta estructura, porque vemos una similitud, una relación muy grande, en este caso entre el inciso A, el inciso E, el inciso B y el D, y la idea central es el inciso C, deleítate en el Señor. Es decir, vivimos en la justicia de Dios con un deleite en Él. No es una carga, no es un peso. Si para mí, como hijo de Dios, me pesa el obedecerle, me pesa el hacer lo correcto, entonces no me estoy deleitando en Él. Y claro, hay situaciones complicadas. Tal vez perdonar a alguien, tal vez hablarle a alguien que nos da miedo hablarle para compartir el Evangelio. Hay situaciones complicadas, pero el Señor nos va ayudando y nos va guiando. Pero cuando es una resistencia de nuestra parte, cuando en un matrimonio no se ama a la esposa, no se le cuida, no se respeta al esposo, cuando no se amonesta en la disciplina del Señor a los hijos, en el amor de Dios, cuando no se honra a los padres, etc. Todo esto, cuando hay esta resistencia contra los mandatos de Dios, es que no hay un deleite. El deleite significa gozarse, estar satisfechos, disfrutar de algo. Ese es el deleite. Cuando comemos algo que nos gusta mucho, hasta se nos antoja, hasta que empezamos a oler ya la comida y todavía no la hemos probado y ya la estamos degustando, ya estamos disfrutando de eso. Esto sucede con el Señor. Si no sucede, el problema no es de Dios. Si no nos deleitamos en Dios, Dios no tiene la culpa, porque el Señor ha dado todo. Se dio en la cruz por nosotros. Nos ha amado totalmente. Ya no hay más amor que entregar, porque Él lo entregó todo. Él ya nos ha amado con todo su amor. Así que, si no me estoy deleitando en Dios, no estoy siendo un hijo que le ama con todo su corazón. A lo mejor le amo un poquito, pero no estoy siendo perseverante o intencional en crecer en ese amor. Y el salmista parte de eso. Y esta idea central es la que va a estar complementándose mediante los siguientes versículos, donde el versículo 1 y 2 mencionan lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
El Señor está expresando esto, porque David, así como muchos de nosotros, David veía cómo prosperaban los impíos, cómo prosperaban los que hacían maldad, cómo aparentemente los que buscaban su destrucción iban ganando aliados, iban ganando recursos. No tenemos con claridad el contexto histórico de este salmo, así que no sabemos con precisión en qué época fue escrito, pero por lo que está expresado David, era una época de aflicción, una época de carga, una época en la cual Dios le estaba animando a través de esta reflexión. La respuesta humana generalmente es ¿por qué? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí no? Y entonces David está ahí alentando, no te impacientes. Es decir, más adelante completaré la idea. Ten paciencia en el Señor. No tengas envidia, es decir, no desees lo que los malvados tienen. No desees esa prosperidad, no desees esa facilidad en su vida, no desees esto. Porque dice acá, como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Está haciendo una metáfora en la cual, con esta analogía, esta comparación, está expresando lo efímero que es el malvado. Cuando cortamos la hierba, realmente por más grande que esté, cuando le metemos la tijera o el machete, se cae. Puede estar muy alto el pasto, puede estar incluso está enredado, pero con estas herramientas, su aparente fuerza no es nada. Así es el malvado. Aparentemente tendrán recursos, aparentemente tendrán fuerza, aparentemente tienen todas las ventajas, pero delante de Dios no. Serán como esta hierba, y así como la hierba cuando la cortamos, después de un rato se empieza a secar, después de un rato se quiebra, después de un rato ya no es nada. Así el malvado será. Así que el aparente éxito del malvado el día de hoy es una evidencia para su juicio, porque Dios sigue tratando con todos. Dios está tratando también con los malvados. Desea la salvación del que es malo, no para que persevere en la maldad, sino para que exprese la gracia de Dios mediante el Evangelio, mediante Cristo Jesús. Entonces, ese aparente éxito solo es una acumulación de juicio, porque si el malvado no se arrepiente, no tendrá ninguna excusa para decir: yo no conocía a Dios, yo no sabía de esto, y se desvanecerá. Expresa ahora el versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, y viene una consecuencia, un resultado de esto: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Okay, todo esto está en relación, así que está diciendo, en vez de tener impaciencia y envidia del malvado, en vez de pensar como él piensa, en vez de actuar como él actúa, confía en Dios, confía en el Señor. Por lo tanto, las acciones buenas van a ser resultado de la fe. No va a ser, hago cosas buenas para que Dios me acepte, sino es que debido a que Jesús nos aceptó en la cruz y creemos en Él, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer buenas obras para la alabanza de Dios, no para ganar nuestra salvación. No podemos hacerlo. Y David está diciendo: fija tu mirada en lo eterno. No te quedes en esa envidia, en ese enojo, en esa indignación. Sí, se siente feo cuando el malvado prospera, se sienten mal las injusticias, pero el Señor tomará cuenta de todo ello. Así que, ¿cómo vivimos hoy? ¿Vivimos como malvados o como justos? Y si somos justos de Dios por haber recibido la justicia de Cristo en el Evangelio, entonces podremos confiar en Él en el día a día y hacer el bien que solo Dios puede ayudarnos a hacer. Como resultado, dice aquí: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Para el pensamiento bíblico, la teología del Antiguo Testamento en relación a los últimos tiempos, se entendía que Dios renovaría la tierra, que Dios rescataría todo y que Dios limpiaría toda la tierra, tanto de las consecuencias del pecado como de los pecadores que no se arrepienten. Por lo tanto, está haciendo David esta referencia a decir: prevalece. Y en este tiempo el Señor
te dará paz. Recordemos también que parte del trato de Dios con Israel en ese momento, la historia era el asegurarles la permanencia en la tierra prometida mientras ellos fueran fieles a Dios, guardando el pacto. Entonces por eso está diciendo, estos malvados quebrantan el pacto, tú guárdalo por la fe en Dios, tú haz el bien y entonces vivirás en esta tierra libre de tus enemigos, vivirás en esta tierra en paz, pero también en el reinado de Dios, cuando venga a restablecer todas las cosas, vivirás con tranquilidad. Y por eso menciona, te apacentarás la verdad, es decir, será pastoreado, será cuidado, serán confortados de Dios, en la verdad de Dios. Y es donde está apuntando nuevamente la idea central que comentamos hace un momento en esta sección, de deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora este pasaje se saca mucho de contexto y se malentiende mucho. Y muchas veces lo hemos entendido o se ha enseñado como que todo deseo de mi corazón Dios me lo tiene que conceder. Pero hay una consecuencia y hay una estructura que no es que negocio con Dios de, Señor, pues yo me deleito en ti y vas a cumplir mi parte, vas a cumplir lo que yo quiero, sino que aquí está hablando de una transformación de la idea tal de que a través de conocer a Dios, mediante confiar en Jehová, hacer el bien, nuestro corazón se va a ir moldeando de tal manera que la voluntad va a desear los deseos de Dios. Que nuestro corazón, entonces, al ser transformado por Dios, va a gozarse en Él. Al hacer de Dios nuestro máximo deleite, entonces, nuestro corazón empezará a desearlo a Él. Y nuestras peticiones serán las peticiones de Dios. Es decir, amar al prójimo como a uno mismo, como resultado de amar a Dios por encima de todo, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, alma, fuerzas, hacer la justicia de Dios, vivir en integridad con Dios, etc. Es decir, este versículo 4 está hablando de una transformación radical, de una transformación total. No es que estemos atados a deseos terrenales, no es que estemos atados a caprichos. Ahora, tampoco está diciendo el autor que es malo tener anhelos, pero todo esto debe someterse al Señor. Todo esto se debe de entregar a Dios y en su voluntad nuestro deleite debe ser Dios y todo lo demás debe ser secundario. Decía Spurgeon, que todo aquel que teme a Dios y que es su siervo de todo corazón no está atado con ninguna cadena, puede servir como gusta porque le gusta vivir como debe. Es decir, está expresando esta idea de que al ser deleitados en Dios, al hacerlo nuestro máximo deseo, podremos vivir siendo moldeados por Él y empezaremos a desear las cosas que Él desea. ¿Cómo son nuestros anhelos? ¿Deseamos tener el primer lugar en todo? ¿Deseamos que nos reconozcan? ¿Deseamos que al hacer una cosa buena nos pongan por encima de todos? Si estamos haciendo eso, estamos actuando de manera egoísta y estamos usando el nombre de Dios para glorificarnos a nosotros mismos. Cuando no vivimos para Dios, cuando algo más es el deleite de nuestro corazón, Dios solo se vuelve un instrumento, Dios solo se vuelve un medio para llegar a un fin terrenal y no habrá transformación ahí. Por eso es que muchos pueden estar sirviendo fielmente o constantemente, pero no necesariamente para Dios. Y por eso es que hay muchos sirviendo y llenándose de conocimientos, pero que en sus actitudes, sus acciones, la forma en que tratan a otros, hay desprecio, hay soberbia, hay altivez. Esto no puede ser en los hijos de Dios. En su palabra el Señor nos exhorta a deleitarnos en Él. Posteriormente viene el refuerzo de esta idea, con el versículo 5 y 6, donde dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y David está entendiendo que la justicia no es la personal, o sea, es el resultado de creer en Dios, es el resultado de tener una fe plena en el Señor, en donde se recibe la justicia de Dios, y esta es la que se refleja, esta es la que mostramos, porque nuestra justicia queda corta.
Y es lo que entendieron mal los fariseos en los tiempos de Jesús, donde ellos pensaban, yo soy bueno, yo guardo la ley, es más, guardo las tradiciones de los rabinos, guardo todas estas costumbres, guardo hasta más cosas de la ley, entonces yo soy justo. El publicano, el pecador, gracias a Dios porque no me hiciste como él, que se queda muy corto en contraste a mí. Y aunque esto pasaba en los tiempos de Jesús, muchas veces sigue pasando hoy en día, donde puedo pensar, gracias a Dios porque no me hiciste como tal persona que es así, 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 así. Gracias a Dios porque a mí me diste esto y yo soy el mejor. Podemos usar lo que Dios nos ha dado como un instrumento de injusticia. Cuando desviamos el propósito de esto, Dios nos ha bendecido para bendecir. Todo don, todo talento, todo conocimiento, todo recurso que tengamos, toda habilidad, es para ponerlo a los pies de Cristo y servir a Él. Entonces, por eso está diciendo, encomienda al Señor, porque ella te dio su justicia. Es decir, dirígete a Él, confíale tu proceder, tu camino, y en esa confianza Dios te va a guiar, Dios te va a ir instruyendo, te va a ir moldeando, te va a ir dirigiendo en tu camino. Y del 7 al 11, es una sección un poco más larga, pero tiene la misma idea, complementando el inciso A, donde menciona del 7 al 11, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Perdón, esa ya es la otra sección. Hasta el versículo 11. Bien, entonces, está complementando las primeras ideas que mencionábamos. En esta estructura, donde el centro o la indicación es deleítate en Dios a través de esto, de no impacientarte como el malvado. Pero aquí está también dando instrucciones complementarias de dejar la ira, desechar el enojo. En otras palabras, esta indignación que causa ver el triunfo del malvado puede llevar a nuestro corazón a sumergirse en la soberbia o en la amargura también. Puede llegar a sumergirse en la soberbia porque podemos empezar a pensar sobre nosotros mismos, podemos empezar a considerar sobre nosotros mismos. Yo soy mejor que él. A ella va bien, pero hace lo malo. No, yo soy mejor. A mí me tiene que ir mejor. Y es donde ponemos los ojos en nosotros mismos, creyéndonos más o superiores. ¿Cuántas veces podemos vivir enojados por las circunstancias, por las dificultades? Cuando vivimos enojados, dice el autor de Hebreos, entre otros aspectos, que esto puede llevar a la amargura y que nuestro corazón guarde esa raíz y por lo tanto nos conduciremos de esa manera. No sé si alguna vez han probado algo amargo. Si alguna vez iba a tomar un té y vi ahí uno servido y dije, qué bien, me tocó esto y lo tomo y era un té amargo y yo esperaba algo dulce, yo esperaba algo grato y de repente fue nada grato. Bueno, algo así pasa con las personas, que de momento no me cayó bien el té amargo, me supo feo. Hay personas que así son, que su presencia en vez de ser de bendición viene a ser de tormento, viene a apagar lo que Dios está haciendo, viene a atormentar, viene a anular aparentemente la obra de Dios en las demás personas, diciendo, tú no vales igual que yo, esto lo haces mal, no vales, esto no es correcto, esto no está bien, yo lo hago mejor, etc. Y esto es una persona conducida por un corazón lleno de enojo. Por eso David dice, deja eso, no permitas que te contamine tu corazón. No te motives o no te alientes a hacer lo malo, porque como al malo le va bien, aparentemente, puedo yo caer en la tentación de decir, yo también lo hago, todo el mundo lo hace. Y el Señor dice, no lo hagas. Y expresa el por qué. Serán destruidos. Tarde o temprano, su camino será de destrucción. Está hablando sí para los impíos. Para los hijos de Dios no hay condenación. Si hemos confiado en Cristo Jesús,
somos salvos y librados de toda la ira, de toda la separación eterna. Pero con mayor razón es que no debemos de guardar esto, no debemos de conducirnos de esta forma. No perderemos la salvación, no seremos destruidos, pero no viviremos agradando y adorando a Dios. No puede haber cabida para estas cuestiones en los hijos de Dios. Los malvados serán destruidos, pero es los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, con la misma idea que comentábamos anteriormente, de estar en paz en la tierra que Dios le había dado a su pueblo. No, retoma la idea nuevamente diciendo: de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Está dando a través de esto un consuelo, donde aparentemente estos gobiernos fuertes, David se enfrentó a diferentes naciones que habían conquistado territorio de Israel con la caída de Saúl. Así que David estaba continuamente en guerra y estaba alentando a los lectores a decir esto, haciendo referencia a lo que él había vivido. Aparentemente los de Edom, aparentemente los de Moab, aparentemente los de Amón estaban fuertes y no había forma alguna de dejar de ser sus esclavos. Pero el Señor nos entregó esa tierra y el Señor en su fidelidad nos permitió reconquistarla, porque Él fue el que nos la entregó. Los malvados parecían fuertes, pero se desvanecieron. Y es lo que está transmitiendo: por más fuerte que parezca el mal, no tendrá una eternidad. El mal se acabará, ya está vencido en Cristo Jesús. Y presenta el contraste: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una persona mansa es una persona que tiene poder bajo dominio. Es decir, David está diciéndoles: tienes la capacidad de hacer el mal, tienes la capacidad de destruir como lo hace el impío, porque somos humanos y estamos enfrentándonos a una lucha en la carne, una lucha con los deseos, una lucha contra de desquitarnos, de responder igual. Pero David está diciendo: no lo hagas, sé manso. Es decir, toda esa capacidad que tenemos para hacer daño, guárdala, y en vez de eso, espera en Dios. Usa esa fuerza, usa esa potencia para esperar en Dios, y en Él nos recrearemos en la tierra. Es decir, y cuando habla de la tierra, hace una referencia a la presencia del Rey, es decir, en la presencia de Dios. En la teología del Antiguo Testamento, el reino tenía su esencia en la presencia plena del Rey, no solo en los beneficios. Esos eran consecuencia de la llegada del Rey. Y por eso cuando habla también aquí: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, es una referencia a decir: los mansos, los que son humildes, los que reconocen su condición delante de Dios, los que se apoyan en Él, van a estar cobijados continuamente en el Señor, van a estar deleitándose más en Él, y es entonces que podemos vivir en la justicia de Dios. Y aquí en este salmo, es largo el salmo, va a ser un contraste de David entre instrucciones a los justos y descripciones de los malvados, a partir de la siguiente sección, en donde vemos del versículo 12 al 15 que invita a rechazar la maldad de los impíos. Vamos a leer los versículos 12 y 13, que dicen lo siguiente: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Ok, aquí está hablando de los pensamientos de los malvados, de aquellos que traman maldad. En ese contexto era de aquellos que buscaban matar a David o hacerle daño físicamente. Bueno, tal vez no tengamos que ir tan lejos. Hoy en día podemos hacer mucho daño, no físicamente tal vez, bueno, también tenemos esa capacidad, pero a veces el daño más sutil es el que hacemos a través de menospreciar lo que Dios ha hecho. Cuando rechazamos a quien Dios ha respetado, cuando menospreciamos la obra que Dios está haciendo, cuando ponemos nuestros intereses por encima de los de Dios, no nos parecemos a la iglesia. Cuando tomamos principios del mundo, como el hecho de que importan más los resultados tangibles en dinero, en números,
por encima de las personas, estamos pensando como los impíos. Cuando buscamos aprovecharnos de la gente, cuando decimos, esta persona se ve que le va bien, pues voy a juntarme con ella para que me beneficie. Estamos pensando como impíos, estamos pensando como malvados y estamos viviendo como malvados. Resistamos a eso. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuál es la intención de estar involucrado en un ministerio? ¿Cuál es la intención de venir? ¿Cuál es la intención de hacer una obra buena? Si no es adorar a Dios, estamos pensando como impíos. Hay que pensar en bendecir y no en perjudicar. Porque el impío planea la destrucción del justo, pero el Señor frustra esas maquinaciones. No sé. En la primaria a veces, gracias a Dios me iba bien en la escuela y nada más por eso les quería llamar a mis compañeros y me hacían bullying y era pesado. Nada más por eso me atormentaban. Pues a veces así lo hacemos en la iglesia, con la persona que va avanzando, con la persona que está siendo fiel en el Señor, con la persona que va aprendiendo, que va haciendo de bendición. A veces nos recuerda lo que no estamos haciendo nosotros. A veces nos recuerda, me recuerda que debo vivir en santidad y me cae mal esa persona por eso, ¿no? Y se puede empezar a ir molestando a la persona, atormentándola, excluyéndola. Y esto es pensar como un impío. Si hay alguien que está caminando bien con el Señor, gracias a Dios por eso. Si yo no estoy caminando bien con el Señor, entonces puedo imitar su ejemplo, como decía Pablo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Todos estamos creciendo y no es una competencia. No es yo tengo que ser mejor que fulanito o sutanito. Yo tengo que ser a imagen de Cristo Jesús. Y si mi hermano o mi hermana está caminando fielmente en el Señor, puedo aprender de ellos. Puedo ser edificado, también edificar. Pero que no esté la envidia, porque lo que está detrás de un pensamiento que perjudica es la envidia y el deseo de hacer el mal. Versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: los impíos desenvainan espada y empiezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Esta es la indicación para buscar edificar en vez de destruir, porque muchas veces los pensamientos los llevamos a la práctica y entonces buscamos estorbar, buscamos hacer daño, buscamos el error de la persona y además no solamente eso, lo alentamos, ponemos piedra de tropiezo, ponemos cosas para que la persona se sienta mal. Nos aprovechamos del puesto, nos aprovechamos de la función que ejerzamos. Y eso no es correcto delante de Dios. No es honesto, ni siquiera delante del mundo. Si Dios nos ha dado una posición de autoridad, si Dios nos ha dado una función, es para guardar, para proteger y guiar al rebaño de Dios. Si Dios nos ha concedido algo, es para ponerlo a sus pies. Ahora, cuando buscamos hacer mal a quienes están siguiendo a Dios, no nos estamos metiendo con esas personas únicamente. Nos estamos enfrentando directamente al Señor, porque el Señor está siendo fiel en todo momento, pero aquel que camina con Él, aquel que le agrada al Señor, el Señor lo va guiando más, porque ha hecho de Dios su deleite. Y a pesar de ser hijos de Dios, cuando imitamos a los impíos, Dios no nos dejará así. Dios llevará a cabo la disciplina. Y el grado de disciplina depende de cómo nos arrepintamos. Si nos tardamos en arrepentirnos, el Señor, por amor, siendo hijos de Él, nos va a ir enfrentando diferentes circunstancias para hacernos ver nuestro error, para frustrar esas maquinaciones o aún para caer en esas maquinaciones que habíamos pensado contra una persona. Ahora, contra los que no son hijos de Dios, su final es la destrucción. No prevalecerá para siempre el malvado. Nuevamente pasa a hablar para una instrucción a los justos, en los versículos 16 al 19, donde la indicación es: descansa en que Dios sostiene a sus justos. Como hemos dicho, no es que ganamos la justicia, sino que la recibimos de parte de Dios. Dice los versículos
los versículos 16 al 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Nos puede indignar cómo a través de la impunidad o a través de la injusticia puede haber malvados que les va bien. Bueno, como decimos hace rato, la instrucción era no tener envidia, no irritarse a causa de ellos y no imitarlos, por supuesto. Pero sí descansar en que Dios nos ha dado lo que tenemos y eso es bueno. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para administrarlo, para bendecir a otros, pero también es el sostén que Él nos da, esa provisión que Él tiene para nosotros. No tenemos que ser millonarios, no tenemos que ser millonarios para mostrar que Dios está con nosotros. Esta es una mentira del Evangelio de la Prosperidad, que habla que mientras más bendecidos seamos por Dios, es que Dios está con nosotros. Entonces, si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos recursos, si tenemos todo bien, toda una vida de color de rosas, que Dios está con nosotros, pero si tenemos alguna dificultad, ya sea emocional, física, financiera, entonces debe haber algún pecado por ahí. Eso es una mentira que la Biblia no afirma, que la Biblia no sostiene. De hecho, aquí lo menciona David: mejor es lo poco del justo, alentando al contentamiento, no a la codicia, no a la envidia, con la verdad de que Dios sostiene a los justos, a los que Él ha llamado y ha rescatado. Así que seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Démosle las gracias al Señor y preguntémonos: ¿hoy estoy agradecido con esto? ¿O me estoy quejando? ¿Me estoy amargando? ¿Estoy criticando a los demás porque yo quisiera tener eso y no lo tengo? ¿Cómo está nuestra actitud? No solamente dar gracias una vez, sino vivir agradeciendo cada momento, porque Dios es bueno. Versículos 18 al 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Tenemos preocupaciones, y humanamente a veces nos vencen, y humanamente a veces se nos olvida que estamos en manos de Dios, y a veces nos afanamos, a veces nos estresamos y nos afligimos. Ahora esto puede pasar en hijos piadosos de Dios, pero entonces recordaremos, y el Señor nos recuerda, que ese afán, que esa aflicción la podemos entregar en sus manos, porque el Señor es fiel, porque el Señor está con nosotros. Reconozcamos su cuidado en nuestras vidas, porque no somos perfectos por nuestros méritos, sino que aquí está haciendo relación a la justicia que hemos recibido de Dios. Así que si hoy hay una aflicción, una carga, algo que nos está desviando de la atención del Señor, llevémoslo a sus pies. Esa situación es algo que usaremos para adorar al Señor también, porque a través de esa dificultad Dios mostrará su poder y su gracia en nuestras vidas. Descansemos en que Él sostiene a sus justos. Y retoma nuevamente la cuestión de los impíos en versículo 20 al 22, alentando a considerar el final de los impíos. Es decir, por si hubiera alguna duda, aquí nuevamente lo vuelve a tocar. El versículo 20 dice, en contraste a lo que había dicho de que serán saciados los justos, dice: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como en humo. Es decir, no quedará nada de ellos. Perecerán consumidos, y no consumidos por las circunstancias, no consumidos por accidente, sino por Dios mismo, porque el Señor hace justicia y sí es paciente para que todo el mundo conozca el Evangelio, y es su deseo que todos nos rindamos ante Él. Pero aquel que no se rinde ante el Señor es enemigo de Dios, como lo éramos antes de llegar al Evangelio. Si no hemos creído en Cristo, no solamente estamos en perdición, hoy en día somos hijos de ira, hijos de condenación, enemigos de Dios. No es cosa sencilla ser no creyente, no es algo fácil o ligero no creer en Dios.
cuando se agote esa paciencia, ese tiempo de espera de parte del Señor, los impíos van a ser acabados, consumidos por su propia maldad, porque Dios va a ejecutar juicio contra ellos. Ahora, si sabemos que los impíos les espera esto, como hijos de Dios, no debemos de imitarlo. Continúa el versículo 21 al 22. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Nuevamente alentando un ejemplo, un contraste entre lo que hace el impío de saciarse ilegítimamente de ganancias, ilegítimamente a través de trampas, haciendo todo para su propio beneficio. Y dice, pero los justos no pueden vivir así, no deben vivir de esta manera. El justo tiene misericordia, es decir, actúa en respuesta a la compasión, que es ver una necesidad, y aunque la persona la persona está en necesidad, hacer todo lo posible para apoyar a cubrir esto. Misericordia es no dar lo que se merece. Entonces el justo no hace el daño que le hicieron por esa misericordia de Dios y lo deja al Señor, y el Señor tomará ya ha tomado el asunto en sus manos y Él actuará. Así que si hemos hecho daño, pongámonos a cuentas, porque el Señor lo toma en consideración. Y nuevamente, no es para perder salvación, no se pierde la salvación de los creyentes, pero si vemos lo que le desagrada a Dios, si estamos viendo el final de estos impíos, ¿por qué vivir como ellos? ¿Por qué imitarlos? Sino estar siempre en el Señor. Siguiente texto, la siguiente sección nuevamente retoma unos aspectos un tanto más amplios, del 23 al 34, alentando a permanecer en la justicia de Dios, y de esta manera podremos vivir en sus bendiciones. Dios es bueno. Con haber sido rescatados de la perdición es más que suficiente. Dios no tenía necesidad de salvarlos, no tenía obligación alguna, aún así lo hizo. Se entregó por nosotros. Con eso es más que suficiente. Pero no solamente hizo eso, nos ha llamado a conocerle por la eternidad, que esa eternidad empezó desde el momento en que conocimos a Cristo Jesús, creyendo en el mensaje del Evangelio. Pero además nos ha llamado a sus amigos, además nos ha hecho parte de su familia, además nos ha dado dones. O sea, Dios es tan bueno que sin tener ninguna obligación con nosotros nos ha llenado de bendiciones. Y a veces viene el cuestionamiento de, Señor, ¿será que me amas realmente? Porque pues no me va como a esta persona. Y es cuando ponemos nuestras vistas en los malvados o en lo terrenal, pero cuando ponemos nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno, podemos ver estas bendiciones y agradecer al Señor. Entre las bendiciones que están, vemos las siguientes, versículos 23 y 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es decir, Dios va a guiar al justo. Dios va a guiar al que vive en su voluntad, al que vive de su mano. Y el Señor lo va a sostener en momentos de dificultad. Él dice, cuando cayere, cuando quedara postrado, da la imagen de un agotamiento, da la imagen de estar ya rendido, de no tener más fuerzas, de haber estado perseverando tanto en hacer lo correcto, que ya se cansó de ver que aparentemente no hay resultados, o que está tardando mucho en llegar la respuesta. Está diciendo, no va a quedar ahí, el Señor lo va a levantar. Entonces el Señor permite que vivamos en rectitud y nos da fortaleza para vivir en Él. Si nos hemos cansado, regresemos a Dios. Y no porque necesariamente, si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, no es que sea pecado estar cansado, sino que a veces necesitamos renovar fuerzas. Somos humanos y dependemos de Dios, pero no nos rindamos, sino que perseveremos en Cristo. La siguiente promesa, 25-26, dice David en una forma de testimonio: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Es decir, el Señor es fiel. El Señor es fiel para bendecir.
para que nosotros, al haber recibido bendición, seamos también fuente de bendición, para que al haber sido beneficiados del Señor, podamos dar ese beneficio a otros. Es decir, hemos sido amados por el Señor, transmitamos ese amor de Dios. Hemos recibido gracia, transmitamos esa gracia. Hemos recibido misericordia, transmitamos todo esto. Si hemos recibido algo material y está en nuestras manos dar, también hacerlo. No sacar ventaja de las personas, no usarlas como objetos, no usarlas como un fin, sino estar firmemente en el Señor. Porque Él es fiel para bendecir y entonces nosotros somos canal de bendición. Versículo 27 al 29 dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Está diciendo que el Señor protege a quienes aman su justicia. Ahora este texto nos está enseñando a apartarse de todo aquello que no es correcto, hacer el bien, perseverar en el Señor. Nuevamente recordemos, David no está hablando para ganar la salvación. David no está diciendo, si eres justo, vas a ganar la salvación. No, está diciendo, como somos justos, hay que hacer esto. Y la vida, vivir para siempre, es el beneficio de lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Es decir, la salvación por fe. Pero está alentando vivir para siempre en comunión con Dios, vivir para siempre en esta tierra y más allá, viviendo en su resguardo. Dios dice, no desampara a sus santos, siempre serán guardados. Dios nos protege, aun cuando aparentemente pareciera que no, sí lo hace el Señor. El Señor nos está guardando. En esa dificultad, en ese tormento, en ese bullying, en lo que estemos viviendo, el Señor está pendiente. Y menciona, la descendencia de los impíos será destruida. No está diciendo Dios que, más adelante se va a aclarar en el Antiguo Testamento, que Dios no castigará a los hijos por los pecados de los padres. Okay. Aquí está hablando más que nada de la transmisión de los hechos, es decir, si el impío es malvado, va a enseñarle a su descendencia a ser malvados. Si el impío es cruel, va a enseñar la crueldad. De ahí que Dios ordenará la exterminación de pueblos, porque les había dado plazos muy largos de tiempo y ellos perseveraban en la maldad. Costumbres crueles, viles, de sacrificar bebés, de abrir mujeres embarazadas, sacar también a los bebés de su vientre. Eran aspectos muy, muy desagradables, muy deplorables, y el Señor por eso los exterminó, porque decían, les he dado tiempo, pero no solamente sus padres, sino que su descendencia siguió en ese camino y es tiempo de limpiar la tierra de ellos. Es la idea que está transmitiendo aquí David. Si venimos de un trasfondo donde nuestros padres, nuestros abuelos hicieron maldad, no nos angustiemos. Si hemos llegado a Cristo Jesús, no somos responsables de eso, del pasado. Hemos alcanzado misericordia en Dios, hemos recibido esa misericordia. No hay ningún pasado que Dios no pueda limpiar. Pero si perseveramos hoy en hacer maldad y actuamos como los impíos, tengamos cuidado de que tal vez no seamos salvos, porque debe de haber fruto de salvación. Ahora, el versículo 30 al 31, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Dios afirma al justo, y como resultado de afirmar al justo, este va a ir aprendiendo más y más del Señor, más y más del conocimiento de Él. Sabiduría es aplicar lo que conocemos. ¿Cómo son estas conversaciones? ¿Cómo es el lenguaje que empleamos? ¿Hablamos palabras rectas? ¿O estamos hablando con groserías? ¿Estamos hablando con doble sentido? ¿Estamos hablando con aspectos que aparentemente son inocentes, pero que están distorsionando la imagen de Dios? ¿Estamos hablando murmuración? ¿Estamos hablando chisme? ¿Estamos hablando falso testimonio o de una forma de perjudicar a la persona? ¿Estamos hablando para bendición? Porque como justos debemos hacerlo.
Y si no estamos hablando de esta forma, es momento de arrepentirnos y cambiar. La ley de Dios está en su corazón, es decir, como resultado de la fe en el Señor, podremos vivir tomando en consideración siempre. Y en este momento David estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que es la preparación para la llegada de Jesús. Pero en el Nuevo Pacto, es decir, a partir de la muerte de Cristo, empieza este nuevo pacto que consiste en la salvación, en el perdón total de pecados mediante el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso es que hoy en día no hacemos sacrificios, como en el Antiguo Testamento, que era la preparación para la llegada del sacrificio mayor, que era Jesús, que fue Jesús. Y hoy en día tenemos el perdón total de pecados si creemos en Jesús como Dios eterno, como Salvador. No creyendo en Él como que llegó a ser Dios algún día o que fue una criatura. No, el Evangelio y la Biblia afirma que Él es Dios eterno desde siempre y que por su sacrificio el Espíritu Santo ha puesto la ley en nuestros corazones. Entonces, delante de Dios, por eso somos declarados justos, y entonces hay que vivir en resultado a esto. Y el Señor nos afirma, dando la idea como de alguien que está escalando y que se coloca sobre una gran roca, seguro, aún en las alturas. Está dando esta misma idea cuando dice: sus pies no resbalarán. Versículos 32 al 33 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. El Señor defiende al justo entonces, porque en este mundo hay situaciones injustas, aún en los entornos donde debería de procurarse esta justicia, en los aspectos legales, pero también en la iglesia pasa mucho. Cuando tal vez en vez de alguien cometió una falta dañando a otros y en vez de ejercer la disciplina que el Señor afirma, aparentemente se le premia. Cuando aparentemente salió con la suya, cuando debería de haber sido disciplinado de acuerdo a lo que la Biblia enseña, y la persona perjudicada fue afectada. Bueno, acá dice: el Señor los va a defender. Aun cuando fueran juzgados, aun cuando siendo justo, actuando bien, hubieran sido puestos como los malos, Dios está de parte del inocente. Dios está de parte del justo. Porque a veces, cuando decíamos la mirada de Dios, aun siendo salvos, podemos vivir como impíos. Y esto es una gran deshonra para Dios. No caigamos en un juicio inadecuado y vivamos rectamente en el Señor. Dice el versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. El Señor da esperanza y cumple su promesa. No sabemos en qué momento, pero el Señor lo hace. El Señor es fiel. Así que descansemos en esa justicia de Dios. Tal vez nos cuesta, y sí, humanamente tenemos muchas dudas, humanamente nos podemos desesperar, pero Dios es fiel y cumplirá su promesa, como la cumplió con Cristo Jesús, prometiendo que llegaría, y llegó. También es fiel para cumplir su promesa hoy, de tener su resguardo, de que regresará por nosotros, de que nos llevará a su presencia y que nos guardará. Nuevamente, como hijos de Dios, si no estamos viviendo de una manera justa, no vamos a perder la salvación. Pero ¿qué cuentas vamos a dar delante de Dios? ¿Qué le diremos estando delante de su presencia? Señor, es que pues yo creí que me convenía más esto, y pues sí, usé a la gente de la iglesia para llegar a este puesto. Usar al pueblo de Dios para vanagloriarse. Usar al pueblo de Dios que Él rescató con su propia sangre, que Él rescató, que está afirmando a su imagen y semejanza. No, es menospreciar a Cristo mismo. La sección final de los versículos 35 al 40 dice: como justo espera la salvación de Dios. Habrá repeticiones en todo esto porque recordemos, la estructura o el género literario de poesía hebrea maneja mucho este elemento de la repetición. Lo encontramos en los salmos, en los proverbios y aún en los recursos que algunos profetas usan la poesía hebrea y se repiten algunas cosas.
para reforzar lo que se ha dicho anteriormente. En este caso se refuerza que Dios es el que salva a los justos y que Él es la esperanza del justo. Así que como justos, habiendo recibido la justicia de Dios, esperemos su salvación. Dice el versículo 35 y 36: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado, reforzando la idea de que el impío se va a desvanecer. Con los corintios, Pablo enseñaba respecto a la cena del Señor que había quienes ya estaban durmiendo por haberla tomado indignamente. ¿A qué se refería esto? A que tomaban la cena del Señor como una forma de hacer presunciones, de llevar los mejores platillos para mostrar que tenían mucho dinero, envanecerse en sus dones, envanecerse en sus riquezas, en sus actitudes, hacer actos también que no eran correctos delante de Dios. Entonces Pablo dice que Dios hizo que algunos durmieran, que es una forma llamada eufemismo para decir algo fuerte de una manera más suave, que estaba diciéndoles: hay creyentes que han muerto por no arrepentirse, hay creyentes que Dios los ha llevado porque están viviendo como impíos, como inconversos, como aquellos que no conocen a Dios, pero no solamente como moralmente buenos, sino a alguien que está viviendo en la impiedad, viviendo en la inmundicia. Los impíos no quedarán para siempre. Si estamos viviendo como impíos, regresamos al Señor. Ahora, no por esto significa que un creyente, que el Señor lo llame a su presencia a una edad temprana, significa que haya sido pecador, que estuviera en pecado. No hay que generalizar. Sí, hay creyentes fieles, hay creyentes que han dado su vida por el Evangelio. En el caso de Jim Elliot y sus compañeros, que por predicar el Evangelio fueron ejecutados por la tribu a la que le iban a compartir. Y otros más, eran jóvenes, pero que murieron entregando su vida por el Señor. Hay gente que el Señor la llama antes, y no significa, bueno, antes en nuestro tiempo, en nuestro parámetro humano, y no significa que hayan sido pecadores malvados. ¿Sí? Entonces, no generalizar, pero sí considerar que el Señor va a tener disciplina de su pueblo, por amor. No va a permitir que su pueblo se desvíe, no va a permitir que su pueblo camine de una manera indecente. Va a traer disciplina de alguna forma, y esto por amor, para que nos arrepintamos. Pero podemos descansar en que aquel impío, aquel que está perseverando en hacer el mal, el Señor lo tiene en sus manos y el Señor va a actuar. En cambio, dice en los versículos 37 al 40: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperan. Está teniendo la idea de que en este proceso de oposición, de tormento por parte de los impíos contra los justos, el Señor sigue guardando a los suyos, y el Señor los rescatará, tanto en esta tierra como ya los ha rescatado para la eternidad. Así que tenemos esa confianza firme en el Señor, que el justo va a permanecer, porque espera en el Señor, tiene su fortaleza. Si hemos creído en Jesús, somos justos, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Cristo nos trasladó esa justicia a nosotros, pero el Señor es fiel para guardar a su pueblo. A manera de conclusión, mientras esperamos en Dios, somos fortalecidos, viviendo en la justicia de Dios. Hemos visto este continuo contraste entre justos e impíos, centrado todo en vivir para Dios. La espera puede ser difícil. La espera de recibir la salvación de Dios, de sacarnos de un lugar de tormento, de sacarnos de la oposición. Pero el Señor lo va a hacer, porque Él es bueno. Y puede que esta espera sea muy prolongada,
Puede que sea una espera de toda la vida terrenal, pero recordemos que nuestra vida no termina aquí, en esta tierra. Nuestra vida ha empezado desde el momento en que conocimos a Jesús y continuará después de que nos llena su presencia. Porque la muerte del Señor la usa no para el fin de su pueblo, sino para la transición de llegar ante su presencia, para adorarle por siempre, por la eternidad. Entonces, no sabemos en qué momento Dios responderá, pero Él lo hará. Así que mientras esperamos en Dios, somos fortalecidos viviendo en la justicia del Señor. Vivamos aplicando cada uno de estos elementos. Son varios puntos que el Señor exhorta: confiar en Él, deleitarnos en Él, esperar en Él, aguardar su salvación. Entonces, todos estos puntos tienen esta idea: esperar mientras somos fortalecidos para alabarlo con todo nuestro ser. Oremos para concluir nuestro tiempo de mensaje. Señor, gracias por esta tarde que nos concedes ya. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu ayuda. Gracias por habernos salvado. Señor, no lo merecíamos, y cada día te pedimos que nos ayudes a recordarlo cada día. No para condenarnos, no para demeritar lo que has hecho, sino para recordar lo que tú has hecho en nosotros. Recordar tu fiel amor, recordar tu gracia y vivir para ti, Señor. Señor, no permitas que como iglesia, como creyentes, como hijos tuyos, nos desviemos. Y si lo hemos hecho, si estamos viviendo como impíos, ayúdanos a regresar a ti. Señor, si estamos pensando, imaginando cómo sacar ventaja del Evangelio, cómo sacar ventaja de tu pueblo, perdónanos. Y ayúdanos a poder adorar. Si hemos ofendido, si hemos lastimado, te pedimos que nos permitas arreglar las cosas, pedir perdón, asumir las consecuencias, restaurando lo que haya que restaurar. Y Señor, si hemos sido ofendidos, si hemos sido lastimados de una forma injusta y no ha habido respuesta humana, Señor, ayúdanos a esperar en ti, porque eres tú el que tomará el asunto en sus manos y el que seguirá moldeándonos aún en medio de esa situación. Ayúdanos, Señor, que aún en medio de la injusticia, aún en medio de la maldad de este mundo, podamos vivir en ti, podamos buscarte y amarte cada día más. Que seas tú nuestro máximo deleite, que nuestro corazón se transforme de tal manera que tú seas glorificado y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Te pedimos te damos gracias, Señor, por esta congregación. Te pedimos que tú sigas al tanto de esta iglesia, Señor, que tú has levantado. Dale sabiduría al pastor Romero y a cada uno de los que están en el liderazgo. Te pedimos por cada congregante, cada familia que forma parte de este lugar, que, Señor, tú sigas hablando a sus vidas y que haya transformación, que haya cambios, y si hay quienes están todavía sin conocerte, que puedan rendirse a tus pies, que reconozcan que siendo pecadores tú moriste por nosotros, Dios siendo hombre, sin pecado alguno, muriendo por nosotros, por nuestro pecado, y haciéndonos tus hijos por fe. Ayúdanos a caminar en ti y a deleitarnos en ti, esperando tu salvación día a día, así como lo menciona el Salmo, y que seas tú glorificado en todo. Gracias, Padre, por todo esto. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga. Gracias, Pastor David. Bastante claro, ¿verdad? El mensaje. Por eso tenemos que esperar en el Señor y no actuar como los impíos, no desesperarnos, porque todo llega a su tiempo. ¿Sí? Mis hermanos, recuerden que todo lo que sembramos, cosechamos, ¿sí o no? Dios no te retarda su promesa. Entonces, coseche lo bueno, haga lo bueno, ¿verdad? Viva para el Señor. Viva no con amargura, no con coraje, viva gozando y dejando todo en manos de Dios. Él se encarga de ti. Amén. Póngase de pie. Vamos a cantarle al Señor, a ese glorioso Señor que tenemos, tan maravilloso. Y quiero que le cantes con actitud solemne hacia Dios lo que Él es y
que reconozcas la grandeza de Dios. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Amén y amén. Denle la gloria y la honra al Señor. Toma asiento, por favor.